gracias por estar con nosotros en CDN Radio 92.5. Esta mañana aquí en Madre Paso a Paso contamos con la presencia de una joven profesional especialista en gastroenterología, que es la doctora Danisa Contreras de los Santos, quien, como ya dijimos, es especialista en el tracto gastrointestinal y con quien estaremos tratando un tema que en estos días, Nasira, se ha puesto muy de moda, sobre todo por las preocupaciones, sobre todo por el temor, sobre todo por el mal comer. Muchas personas que han aumentado de peso, personas que han tenido ciertas situaciones vinculadas a malos hábitos en estos días en la casa. Estaremos hablando justamente de gastritis y de úlcera péptica, Nasira. Así que aquellas personas que han tenido dolor en el estómago en estos días, aquella gente que toma mucho café, que beben Coca-Cola, aquella gente que dicen que el limón no le cae mal en el estómago y se beben una agüita de caliente con limón todos los días y después se están muriendo en la noche. Simplemente que sepan que este es el programa para ellos. Estaremos hablando de todo este tipo de padecimientos que tienden a producir trastornos a nivel gástrico y a nivel también del inicio de lo que es el tubo digestivo del intestino delgado. Y estaremos hablando, como repito, con la doctora Danisa Contreras de los Santos, quien es gastroenteróloga. Nasira, para entrar de inmediato, vamos a preguntarle a la doctora Danisa Contreras algo que las personas siempre dicen. Doctora Contreras, ¿es verdad que el agua de papa cura la gastritis? Porque la gente... No solo el agua de papa, si fuera solo eso, no digo nada. La verdad es que muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta de poder estar y compartir en este programa. Y un tema tan importante como la gastritis y que afecta a una gran proporción de la población. La verdad es que creo que es uno de los temas que quizás no abordamos tanto y que la gente lo entiende ya como normal, entiende que los padecimientos gástricos, el dolor abdominal es algo de todos los días, es algo normal, pero realmente es importante dar las pautas y tratar de orientar un poquito en cuanto a este tema, porque sí podemos hacer muchísimas cosas para evitar y para mejorar la gastritis. Y no, doctor, el agua de papa definitivamente no sana la gastritis. De hecho, cada vez que los pacientes van a la consulta, me preguntan de muchísimos de ese tipo de remedios que consideran naturales para la gastritis, para el helicobacter, etcétera. Entonces, por ejemplo, lo del limón, muchos pacientes hacen limón con bicarbonato para mejorar la acidez. Entonces me dice que mejoran de una vez. Digo yo, claro, usted le echa bicarbonato, que sí va a neutralizar la acidez, va a mejorar momentáneamente, pero el limón no le hizo nada. El limón le va a empeorar el cuadro, o sea que a largo plazo usted no está haciendo nada. O sea, eso no es una opción viable para el tratamiento, y al igual que el agua de papa, que tampoco lo va a mejorar. Muchos dicen, yo lo voy a intentar, digo yo, bueno, no le hace daño el agua de papa, vamos a decir, si usted no tiene ninguna contraindicación para ello, pero definitivamente el tratamiento que le indique su médico es el que debe de llevar para poder tener una resolución de sus síntomas y mejorar entonces esa mucosa que está inflamada. Porque no es el agua de papa, Balcácer, en realidad es el agua de la yautía. Ah, ok. Eso ayuda a que se fortalezca el estómago. Mira, aquí entre tú y yo he escuchado tantas cosas para la gastritis que realmente eso da gusto. Doctora Danisa, un problemita que tenemos con la gastritis que aparentemente nos respeta como edades. Vemos niños desde que están en el colegio hasta que uno está viejito presentando gastritis. ¿Es real esto o varía el nombre o varía un poquitito la condición dependiendo de la edad de la persona, doctora? Va a depender, o sea, realmente sí afecta a todas las edades, eso no va a ser determinante en el origen de la gastritis, pero hay que ver lo que define mucha gente como gastritis, porque todo el mundo que tiene un dolor abdominal de una vez asume, sobre todo si es en la parte superior, lo que conocemos como epigastrio, de una vez asume que lo que tiene es una gastritis. Epigastrio no, doctora Contreras, en la boca del estómago. Tienes razón, doctor. Algo que le brinca, le late. Así es, Nasira. No, definitivamente todo el que tiene un dolor en la parte superior del abdomen de una vez asume que es una gastritis y no es así. El dolor abdominal en la parte superior tiene diferentes orígenes. La gastritis, para hacer ese diagnóstico, es un diagnóstico histológico. Es necesario la visualización del estómago con toma de biopsias para entonces determinar, que lo hará un patólogo, si realmente existe inflamación de la mucosa gástrica. Ya cuando hay dolor epigástrico puede tener, como le dije, diferentes causas, no solamente en el tracto digestivo, o sea, no solamente que sea de estómago, sino que puede venir de otros órganos que están también en esa región y que también pueden incidir en ese dolor.
Entonces habría que definir bien qué es lo que la gente conoce como gastritis. Y lo que es la edad sí no va a ser determinante porque existen muchísimas causas de gastritis y que pueden afectar a diferentes poblaciones, aunque es mayor la incidencia con la edad, usualmente mayor a los 40, 60 años, empieza entonces a tener una incidencia mucho mayor, pero en la población general es muy, muy frecuente la gastritis. Nacira. Doctora, las personas pueden presentar problemas de gastritis por el no tener hábitos alimenticios, es decir, a la hora adecuada, su desayuno, su comida y su cena, porque hay gente que dice, no, yo no puedo desayunar porque yo como que me amemo, no puedo, yo como, yo ya a las 12 que yo vengo a comer. Y esos cambios de horarios, ¿pueden las personas afectarse de gastritis? Es así, bueno, no te puedo decir que es una causa clara, pero definitivamente sí incide en la sintomatología porque mucha gente incluso lo dice, doctora, cuando yo estoy en ayunas tengo mucho más dolor abdominal, suelo tener entonces náuseas, y muchos pacientes tienden entonces por lo mismo del sobrepeso y las dietas, a ayunar por muchísimo tiempo. Entonces, no es que quizás muchos pacientes no pueden hacerlo, pero si usted tiene una condición donde tiene dolor abdominal, no es recomendable la realización de estas prácticas. Es recomendable que si un paciente, lo ideal es que se coma, porque de hecho hay una estimulación de la secreción de ácido que viene desde que uno ve la comida. Desde que usted ve la comida, usted siente ya la boca que se le hace agua, como decimos. Y asimismo el ácido en el estómago empieza a secretarse y por tanto ya va a haber algo ahí que no va a tener con qué trabajar, diciéndolo de forma llana. Entonces eso puede sí alterar esa mucosa gástrica si lo hacemos de forma crónica y prolongada. Entonces es importante tener hábitos de alimentación adecuada para que esos hábitos nos ayuden a tener una mejor resolución de los síntomas y además de eso quizás con el tratamiento adecuado también resolución de la inflamación gástrica. Entonces es importante tener esos hábitos de alimentación para evitar que esa inflamación persista o se realice una mayor alteración en lo que es el estómago. Doctora Contreras, algo que se habla con regularidad, y eso es a las personas que nos están escuchando hoy en Madre Paso a Paso, hablando de gastritis y de úlcera péptica, es que muchas personas dicen que dependiendo del momento del dolor, tiende a sugerir una enfermedad. Me explico. Si duro mucho en ayunas, lo que tengo es tal cosa. Si el dolor me da después de comer, es tal cosa. Entonces, ¿podría realmente el dolor que se asocia a la ingesta de los alimentos o no decir qué tipo de enfermedad pudiera tener la persona? Porque eso es algo que mucha gente lo califica y algunos médicos le preguntan y le dicen, eso es una úlcera, o mira, eso es gastritis. ¿Pudiera realmente el momento del dolor vinculado a los alimentos sugerir alguna enfermedad? Muchas veces, o sea, hay muchos textos que lo mencionan, que las úlceras gástricas tienden a mejorar cuando se ingiere alimentos y que las úlceras duodenales empeoran con lo mismo, pero no necesariamente es así. De hecho, se ha visto que no suele incidir la ingesta de alimentos en lo que es de verdad, cuando uno viene a buscar la lesión, si está o no está la úlcera a nivel gástrico. Realmente muchos pacientes refieren que mejoran con ciertos alimentos cuando tienen gastritis, pero no es algo que definitivamente esté limitado solamente por la ingestión de ciertos alimentos o por la ingestión misma de alimentos. O sea que sí, a veces se le preguntaba, porque en los libros de antes sí se decía eso, y estaba muy ahí especificado de que las úlceras, dependiendo del lugar, estaba entonces asociado con la ingesta o no de alimentos, pero actualmente no es lo que más se está diciendo, realmente no es lo que se dice ahora en los textos actuales. Sé que Nacira mencionó el ñame y yo mencioné la papa, pero sí, hay un mito. Y es no, que la yautía, yo mencioné. Perdón, la yautía, no el ñame, la yautía. Entonces, la pregunta, doctora Contreras, es la siguiente. Hay personas que dicen que como tienen problemas de úlcera, lo que toman es mucha leche. Yo quería que por favor usted conversara con nuestro público y le explique qué problema hay con que usted tenga úlcera o gastritis y se dé una hartura de leche, porque eso le mejora el problema. Por favor, doctora. Realmente no hay ningún estudio que avale que la ingesta de leche o de ninguna otra sustancia le va a curar la enfermedad. Muchísima gente lo hace porque dice que es una sustancia alcalina, que va a ayudar a que mejore la acidez y que con eso va a mejorar los síntomas, pero la curación de la enfermedad y la etiología que la causa no lo vamos a determinar solamente con eso, sino que lo ideal es saber cuál es la causa de esa gastritis y darle un tratamiento que pueda dirigirse a esa causa, ser enfocado en la causa para que realmente pueda mejorar. De hecho,
muchos pacientes que tienen gastritis pueden presentar intolerancia. Entonces, en vez de mejorarle, probablemente usted vaya a tener más síntomas porque va a tener muchos gases, muchos eructos, quizás una digestión retardada, y todo eso lo que va a hacer más que mejorar es empeorar el cuadro a largo plazo. Entonces, lo recomendable es que si usted tiene esos síntomas, que busque la ayuda pertinente para que entonces pueda decidir, según la causa de su gastritis, el tratamiento más adecuado. Hay algunos médicos, espera, que hay algunos médicos que hablan que el consumo de leche, por la carga de calcio y por la carga de proteínas que tiene, incrementa todavía más la producción de ácido. Y es entonces así. es verdad que usted se mejora en el momento, claro. Pero posterior a eso, entonces tiene que aguantar el trancazo. Por tal razón, el consumo de leche debe estar limitado a lo que usted converse con su médico, como dice la doctora Danisa Contreras, médico gastroenteróloga, nuestra invitada del día de hoy, porque de lo contrario, usted pudiera tener mayor sintomatología de la úlcera o de la gastritis cuando le pase la leche del estómago. Así que por favor, téngalo presente, porque sé que algún familiar ya le ha dicho a usted que se beba 4 vasos de leche al día para mejorarse la gastritis. Todo lo contrario, está cometiendo un error. Y es así, de hecho la mezcla la leche incluso de como tratamiento para la mezcla leche con papa, que eso también lo he escuchado, para entonces sanar de la gastritis, sino y como dice esas proteínas y ese exceso de calcio lo que hace es empeorar el cuadro clínico, entonces no es lo ideal. Y como siempre, mejoran al momento y entiende que sí está funcionando, al igual lo que pasa con el bicarbonato y el limón. ¿Mito o realidad? El jugo de lechosa natural ayuda a la flora intestinal y es un palo para los que sufren de gastritis. Oh Dios. hay un solo hasta ahora, no es que no pueda hacerlo, o sea, realmente nosotros como médicos nunca recomendamos el consumo de jugo porque no es lo que en ningún libro, o sea, nosotros tenemos la creencia popular de que los jugos son sanos. No sé de dónde salió, pero siempre tenemos esa creencia y de hecho lo que siempre se ha recomendado es el consumo de fruta como tal, porque sí aporta, desde que uno empieza a masticar, ya ahí empieza entonces a trabajar lo que es la mecánica de la digestión. Entonces es importante ese proceso en la comida, en la alimentación, tratar de masticar los alimentos para entonces tener una mayor ingesta de fibra, menor cantidad de azúcar y demás. Entonces, la lechosa sí, nosotros recomendamos mucho el uso de lechosa, pero porque favorece, sobre todo los pacientes estreñidos, lo que es un alimento laxante y te puede ayudar a mejorar ese hábito, ese tránsito intestinal. Pero para tratamiento de gastritis, como fruta, sí sabemos de forma científica que la banana, por ejemplo, el guineo, puede ayudar a lo que es disminuir la molestia y la acidez. Pero obviamente igual no es como tratamiento, sino que mejora sintomáticamente, pero no es una pauta terapéutica que se vaya a realizar como tal. No, pero al guineo lo tienen de que la gente dice guineo, dice, no, eso te da mucha flema. Sí, yo lo sé. Pobre guineo, lo tienen al lado. Pero dominicano, si tiene 10 pesos y tiene hambre, no te dejes morir, compra tu guineo. Está donde quiera, todos los semáforos ahí lo tenemos. Usted debería hacer hoy, claro, dominicano. O dominicano y dominicana. Si usted conoce ese frutero que siempre le ha ayudado a llevar su termopack, ahí súbalo en sus redes y dele mention, ayúdelo ahí, hashtag ayúdelo ahí. Claro, y nos taguean, ¿verdad? Sí, nos taguean. @DRA @madre paso a paso. Por favor. Exacto. Doctora Contreras, un tema que no quiero que por favor se quede, es que las personas utilizan el término gastritis como si fuera una entidad. Sin embargo, existen diferentes tipos de gastritis. Sería importante que usted le especificara a las personas que existen diferentes formas de gastritis y que van a tener sintomatología y manifestaciones diferentes. Que hay algunos tipos de gastritis que se pueden asociar a problemas de absorción en algún momento. Y personas que tienen calambres de manera excesiva en el organismo, que tienen problemas para sujetar las cosas y las cosas se le caen de las manos y pueden tener problemas para caminar. En ocasiones se puede deber a un tipo de gastritis. Por favor, doctora, háblenos de ese tipo de eventos, por favor, de esas diferentes formas de la gastritis. Sí, como mencionamos anteriormente, la gastritis es un diagnóstico histológico. Es necesario tener esa
biopsia para entonces el patólogo poder darnos entonces ese diagnóstico y nos va según esto nos va a decir cuál es el tipo de gastritis. Existen gastritis agudas, gastritis crónicas, que eso va a depender del infiltrado celular que se vea en ese estudio patológico. Las gastritis agudas pueden ser reactivas, que pueden ser secundarias al consumo de muchísimas cosas, principalmente los fármacos, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que mucha gente asume que los gastroenterólogos ya hemos satanizado el uso de esos fármacos, pero no es así, sino que es que al ser fármacos de venta libre... Doctora Contreras de Tecnis, cuando usted dice antiinflamatorio no esteroideo, dígale a la gente qué medicamentos producen gastritis, para que el que nos está oyendo diga, ah, caramba, pero por esto es que no se me quita el olor de estómago. Te dan su medicamento. Eso es así, esos fármacos, principalmente aspirina, ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, son de los fármacos que la gente usa, son de venta libre, que lo usan de forma muy común. De hecho, compran 2, 3 y las dosis que la gente entiende sin prescripción médica. Y ese uso sin esa orientación es lo que ha llevado a que los pacientes tengan siempre alteraciones asociadas con estos fármacos. Todo el que le duele la espalda va a irse a comprar un diclofenac, se bebe uno, después se bebe el otro y se bebe más. Entonces esos problemas provocan entonces de forma crónica alteraciones en la mucosa gastrointestinal. De hecho, he visto que actualmente utilizan muchísimo la gente, que como la aspirina 81 es una aspirina cardiovascular protectora, la gente sin prescripción, todo el mundo bebe aspirina 81, no entiendo por qué, pero todo el mundo bebe aspirina 81, incluso he visto pacientes que ni siquiera son hipertensos, ni siquiera eso, pero se bebe su aspirinita para protegerse su corazón. Entonces ese uso, lamentablemente, ese uso que tenemos indiscriminado de ese tipo de fármacos es lo que ha llevado a que nosotros los gastroenterólogos siempre mencionemos mucho esos antiinflamatorios, porque provocan ulceraciones y de hecho son gastritis y ulceraciones gástricas. Y no solamente eso, sino que pueden llevar a desenlaces que no son muy ideales, por decirlo así, sino que pueden traer alteraciones como sangrados, erosiones y más. Y esos problemas pueden ir al traste con la buena salud de un paciente. Entonces es importante que si usted tiene algún problema, tiene que tratar de buscar una orientación de su médico para que sea tratado de forma adecuada y con las orientaciones que eso implica. Como decía, ese es uno de los tipos de gastritis, una gastritis reactiva, que puede ser por fármacos, también el uso de alcohol de forma indiscriminada. De las dos cosas, en cuanto a la absorción que mencionaba el doctor, de las dos cosas que más afectan en cuanto al tipo de gastritis de absorción es que sea por el Helicobacter pylori, que puede alterar lo que es la absorción de vitaminas como la vitamina B2, el hierro, que cuando se altera, entonces eso puede dar al traste con esos calambres, esas parestesias que pueden tener muchos pacientes, y también el consumo crónico de alcohol, que también puede provocar no solamente alteraciones a nivel gástrica, sino a nivel de duodeno, y que también puede provocar alteraciones en la que es la absorción de esas vitaminas que son tan importantes para entonces que los pacientes tengan una buena salud. Entonces es importante que no se realice que se haga el tamizaje, el screening adecuado para que el paciente pueda tener el mejor tratamiento posible.